Damos gracias a nuestro Señor por esos dones, esas capacidades que Él da a hermanos y hermanas nuestros para que puedan escribir cánticos con letras como las que acabamos de cantar, ¿verdad? Llenas de un contenido doctrinal, un contenido que realmente pues nos transmiten esas verdades que encontramos en las Escrituras y que podemos luego compartir por medio de la música. Qué hermoso, ¿verdad?, lo que acabamos de decir en esta mañana. Cuántas verdades profundas, sublimes, las que hemos declarado a través de este cántico. Quiero invitarte a que me acompañes, por favor, al libro de Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, para que juntos podamos continuar la serie de predicaciones que estamos teniendo en este libro. En esta mañana vamos a ver del versículo 12 hasta el final. Ya la semana anterior habíamos visto los versículos del 1 al 11. Por tanto, en esta hora vamos a ver versículos 12 hasta el final. Y vamos a leer el pasaje completo, ya que no es muy extenso. Dice así. Es un texto que viene seguido después de la gran victoria que tuvo el pueblo de Israel con los dos reinos de Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Dice versículo 12, esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta la mitad de los montes de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. El resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite de Jesur y Maaca, y le puso el nombre que aún conserva, Basán Abod Jair. Galaad se lo di a Maquir. A los rubenitas y gaditas les di desde Galaad hasta el arroyo de Arnón, con la mitad del valle como límite, y hasta el arroyo de Jabob, el cual sirve de límite a los hijos de Amón, y también el Arabá, con el Jordán como límite, desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar salado, al pie de las laderas del Pisga, al oriente. Entonces os dije, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra como heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos por donde tú pasarás. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. En aquel tiempo oré a Jehová y le dije, Señor Jehová,
tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, sino que me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Instruye a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les entregará la tierra que verás. Y nos quedamos en el valle, enfrente de Bet-peor. Yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que vivimos en una sociedad, y concretamente la sociedad española, donde no es normal, no es frecuente ver a alguien que reconozca, que admita, al menos de manera pública, su falta de responsabilidad, que admita sus errores, que incluso el que haya realizado una mal gestión le lleve a presentar su dimisión. Eso, francamente, en nuestro país, sobre todo quizás en el mundo de la política, eso no ocurre, al menos en nuestro país, aunque también lo podríamos extender a otras áreas. Nos cuesta reconocer nuestros fracasos, nuestros errores, que sabemos que los cometemos, pero nadie es perfecto. Todo el mundo los comete. Por tanto, yo soy uno más y tampoco tengo por qué justificarlo o por qué reconocerlos. En nuestro texto, en el que acabamos de leer hace un momento, encontramos algunos ejemplos interesantes, no de esta actitud, sino de la actitud contraria. Por un lado, al pueblo de Israel, y concretamente a 2 tribus y media que destacaron por su solidaridad. A pesar de que podían desconectarse perfectamente del resto del pueblo de Israel y no tener en cuenta las necesidades de los otros, sin embargo, cumplieron con sus responsabilidades. Pero por otro lado también tenemos un precioso ejemplo en la vida de Moisés. Un hombre que evidentemente era como tú y como yo. Un hombre con sus virtudes, pero también con sus defectos. Un hombre que también tenía sus pies de barro. Un hombre que, según la Biblia, una vez que murió, no se levantó en Israel otro profeta como él. Sin embargo, como vamos a recordar en esta mañana, a pesar de su ejemplaridad, él también fracasó. Y Dios no hace distinción de personas. Dios no tiene favoritos. Y Él no trata a la ligera nuestro pecado, lo cometa quien lo cometa. Incluso si estos son los líderes de su pueblo. Esa es la realidad.
Por tanto, en esta mañana, en estos versículos que hemos leído, tenemos al menos 2 puntos que podemos destacar, que sobresalen del pasaje. Por un lado, vemos la necesidad de mantener la unidad. La unidad. En los primeros versículos del 12 al 22, como ya hemos leído, si hemos prestado atención, sobre todo los versículos 12 al 17, vemos cómo después de que Israel ha conquistado esa parte oriental del río Jordán, venciendo a los reinos de Sehón, del rey de Hesbón, y también el reino de Og, el rey de Basán. Una vez que ha destruido todas las ciudades, resulta que todo ese territorio que pertenecía a esos 2 reinos fueron repartidos entre 2 tribus y media de Israel. Recordemos que Israel estaba dividido en 12 tribus. Pues vale, 2 tribus y media decidieron quedarse en el lado oriental del río Jordán. Todavía no habían cruzado, eso lo veremos más adelante en el libro de Josué. Es decir, mientras estaba Moisés liderando a Israel, en su tiempo de liderazgo, antes de cruzar el Jordán, Israel pudo vencer a estos 2 reinos y estas 2 tribus y media decidieron quedarse en este lado. Por así decirlo, no entrar en la tierra de Canaán. Porque en este momento, en el lugar donde se encuentra, era un lugar muy favorable para criar ganado. Y ellos tenían mucho ganado, muchos animales. Por tanto, decidieron establecerse allí. Es interesante que si leemos el texto complementario a este, es decir, Números, capítulo 32, allí se nos narra un poquito más ampliamente esto que Moisés nos está contando aquí, porque recordemos que lo que Moisés nos está contando es un repaso histórico en los primeros 4 capítulos de Deuteronomio de lo que ocurrió en el desierto. Por tanto, aquí empezamos a ver cómo la tierra prometida a Israel ya se comienza a repartir. Y luego en los versículos 18 al 22 vemos cómo ocurre algo interesante, algo que nos llama la atención por un lado, pero al mismo tiempo nos conforta. Estas tierras que reciben los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que recordemos que Manasés era uno de los hijos de José, pues ellos van a recibir esta tierra como heredad con la condición, que es lo que acabamos de leer en esta mañana, en los versículos 18 al 22, con la condición de que sus hombres ayudasen al resto de las tribus de Israel a conquistar el resto de la tierra prometida. Es decir, una vez que crucen el río Jordán, se encontrarán primero con Jericó y empezarán a conquistar toda la tierra, ¿verdad? Bueno, los hombres de estas 2 tribus y media se comprometían a ayudar al resto de los israelitas a conquistar esa tierra. Como esas tribus habían ayudado a estas 2 tribus y media a conquistar el lugar donde ellos ahora mismo se encontraban. Los hombres tenían que dejar a sus esposas, a sus hijos, a sus ganados. Hemos leído versículo 19, e ir y pelear
por la tierra con sus hermanos antes de poder establecerse. Pero iréis, versículo 18, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos. Es interesante recordar que durante los últimos 40 años, desde que Israel salió de Egipto, durante todos esos años en el desierto, Israel se había mantenido como un pueblo unido, se había mantenido compacto, como una piña. Ahora, la decisión de estas 2 tribus y media, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, esta decisión de quedarse en el lado oriental del Jordán, cuando ellos informaron de su decisión a Moisés, eso podía haber provocado un cataclismo en un pueblo que, como hemos dicho, estaba unido, compactado. Cuando Moisés escuchó aquellas noticias en Números capítulo 32, Moisés dijo: ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Jehová nos ha dado? Y nos dice ese texto que Moisés comparó la actitud de estas 2 tribus y media cuando decidieron quedarse en este lado, la comparó con la actitud de los 10 espías que fueron a investigar la tierra de Canaán 40 años atrás, y que cuando regresaron desanimaron a toda la nación. Y eso provocó que la ira de Dios se derramara sobre todo el pueblo y que los mayores de 20 años todos muriesen en el desierto durante esos 40 años que iban a estar dando vuelta. Y ahora Moisés le dice a estas 2 tribus y media: pero vosotros sois conscientes de lo que estáis haciendo. Estáis provocando no solamente el desánimo en todo el pueblo, sino que Dios se vuelva a airar sobre nosotros por vuestra actitud. Estáis provocando que el pueblo se divida. Como he dicho, todo esto lo encontramos en Números capítulo 32, versículos 1 al 42. Sin embargo, en ese capítulo se nos recuerda que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, en su corazón para nada había esa actitud. Ellos más bien se comprometieron a acompañar al resto de los israelitas hasta que todos hubiesen recibido la parte de la herencia que les correspondían. Ellos no se iban a establecer en su heredad, iban a dejar simplemente a sus mujeres, a sus niños, a sus ganados, pero sus hombres iban a cruzar el Jordán e iban a estar con el resto de las tribus luchando, batallando hasta que todos pudiesen recibir su heredad. Y entonces, y solo entonces, ellos regresarían al lado oriental del Jordán y se establecerían en su heredad. Evidentemente, ellos, estas 2 tribus y media, no solamente estaban pensando en sus propios intereses, sino también estaban pensando en los intereses de los demás. Lógicamente, estas 2 tribus y media no habían leído la carta del apóstol Pablo a los filipenses, como era normal. No se había escrito aún. Sin embargo, ellos estaban poniendo en práctica lo que Pablo dijo en aquella carta a los de Filipos, cuando les dijo: hermanos, hermanas, no hagan nada por egoísmo o por vanidad,
Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Fijaos, versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, porque evidentemente tenemos que velar por nuestros propios intereses. Claro que sí, eso no es pecado. Pero además de velar por nuestros propios intereses, también hemos de velar por los intereses de los demás. Y obviamente Pablo no solamente estaba diciéndole esto a la iglesia en Filipos, sino son palabras también para la iglesia en el día de hoy. Esta es la realidad. Tristemente, a veces esto lo olvidamos y solo pensamos en nosotros mismos, en mis propias necesidades, y olvidamos en las necesidades que puede tener el otro, mi prójimo. Somos como aquellos dos que iban por un camino y encontraron a uno mal herido. Uno era un levita, el otro un sacerdote. Fijaos, que dos personas teóricamente realizaban ministerios en los cuales tenían que mostrar una preocupación por el necesitado. Sin embargo, al ver a uno que necesitaba la ayuda de ellos, sin embargo, pasaron de largo. Y no fue hasta que pasó un samaritano que éste fue movido a misericordia y ayudó al necesitado. Y Jesús contó aquella historia, aquella parábola, para que tú y yo precisamente hagamos lo mismo, seamos el prójimo del otro. Que no solamente busquemos el cubrir nuestras necesidades, sino también las necesidades del otro. En el caso de estas 2 tribus y media, ellos evidentemente sí estaban interesados en sus propias necesidades. Por eso nos dice la Escritura que ellos decidieron quedarse en aquella zona porque consideraron que allí había terreno suficiente para sus ganados. Pero evidentemente ellos también tenían en su corazón el seguir ayudando al resto del pueblo a conquistar la tierra prometida. En cierta forma, Dios también estaba detrás de aquella decisión, porque Dios también estaba pensando no solamente en el bien individual, sino más bien en el bien general de todo el pueblo. Hay un juego que, sobre todo en el tiempo del confinamiento, en más de una ocasión veía en la televisión que se estaba poniendo de moda. No sé cómo se llama, es un juego donde los participantes al parecer montan como una especie de torre de bloques, de piezas de madera, y una vez que está montada, los participantes tienen que ir quitando piezas de esa torre, evitando que se caiga. Claro, esto es muy complicado, porque evidentemente en una torre tú vas quitando las piezas y eso se va perdiendo la estabilidad. Es interesante que el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, él recuerda que los cristianos somos piedras vivas, que somos parte de un edificio, de una casa espiritual. Evidentemente, Pedro nos está recordando de la importancia de estar unidos unos a otros, de que los cristianos dependemos los unos de los otros. Esa es la realidad, que nadie puede ir por libre. Lamentablemente hay creyentes que esto lo olvidan. Hay creyentes cristianos que menosprecian la iglesia. Cristianos que solo ven defectos, impurezas, imperfecciones en la iglesia y por eso no se congregan, no asisten a los cultos,
no se reúnen con otros creyentes, no ven la necesidad de hacerlo. Prefieren vivir su cristianismo desde sus hogares. Dicen que les es suficiente con las redes sociales, que más que redes sociales son antisociales, porque si esas redes sociales nos mantienen separados de otros cristianos, evidentemente no son sociales, son todo lo contrario. Tecnologías que más que conectarnos, nos desconectan de nuestros hermanos. Esa es la realidad, aunque no cabe duda de que las tecnologías aportan mucha bendición. En esta mañana lo estamos viendo, cómo hay hermanos que por razones justificadas no pueden estar con nosotros, pero sí nos están viendo, nos están escuchando a través de internet. No cabe duda que esto es una gran bendición. Pero hermanos y hermanas, nosotros fuimos creados no para vivir en soledad, sino para vivir en sociedad. Cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere que vivamos relacionándonos con otras personas. Y de manera especial, Él creó la iglesia para que pudiéramos estar juntos, para que pudiéramos depender los unos de los otros, porque dentro de la iglesia nos necesitamos unos a otros. En cierta forma, esto es lo que nos recuerda estas 2 tribus y media que no quisieron desconectarse del resto de las tribus. Una de las consecuencias más dolorosas que ha traído la pandemia de la COVID ha sido que nos ha llevado a mucha gente a tener que vivir sola, aislada por causa de esta enfermedad. Nos ha impedido a muchos el relacionarse con otras personas e incluso, como bien sabemos, son muchos los que han muerto solos en los hospitales sin que haya un familiar al lado de ellos, quizás agarrándoles la mano. Hermanos y hermanas, la iglesia tiene que ser una respuesta precisamente para las personas que están solas, aisladas, personas que están desconectadas, ignoradas. Es cierto que la iglesia está llena de imperfecciones. ¿Por qué? Porque sus miembros, nosotros como personas como tú y como yo, somos pecadoras redimidas por la sangre de Cristo. Pero seguimos siendo pecadoras y por tanto somos personas imperfectas, claro que sí. Pero a pesar de nuestras imperfecciones, Cristo Jesús vino a morir por la iglesia, por cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Jesús, siendo perfecto, no le importó invertir 3 años de su vida con 12 hombres que eran completamente imperfectos, llenos de manchas y arrugas. Y no solamente le importó vivir con ellos, considerarlos personas, hombres de gran valor, sino que los amó hasta el fin. Y no entiendo cómo puede haber hermanos y hermanas, personas que se llaman cristianas, creyentes, que digan que no quieren estar con sus hermanos y hermanas en la fe, que solo hablen mal de este y del otro. No lo entiendo. Que digan, yo amo a Jesús, pero que digan, pero yo no amo a su esposa. ¿Cómo es posible? Ya en alguna ocasión he hablado sobre esto, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que yo me dirija a alguno de los hombres que están aquí en esta mañana y le diga, oye, ¿sabes qué? Te aprecio a ti una barbaridad, te amo en el Señor, pero a tu esposa no la puedo ni ver.
Bueno, hay personas, hay creyentes que hablan de esta manera acerca de Jesús. Jesús, te amo, pero a tu esposa, que es la iglesia, no la puedo ni ver. No, los creyentes nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos mantenernos unidos porque somos miembros de un mismo cuerpo, que es Cristo Jesús. Las 2,5 tribus no tenían la intención de romper esa unión. Es por eso que se comprometieron a continuar con el resto de las tribus. Sí, dejarían a sus esposas, a sus hijos, a sus ganados en las ciudades que habían conquistado con el resto de las tribus. No fueron solos, las conquistaron con el resto de las tribus, pero ellos, los hombres valientes, nos dice, irían con el resto de Israel hasta que todos hubiesen recibido el reposo, es decir, la parte de la heredad que les correspondía, como el Señor había prometido. Y luego, y solo entonces, ellos regresarían a establecerse en su propia heredad. Qué importante es esto, ¿verdad? La necesidad de mantener la unidad. La importancia de la solidaridad. Pero también en la segunda parte, los últimos versículos de este capítulo, hay un modelo de ejemplo a imitar en la vida de Moisés y sobre todo en su vida de oración. En la última parte de este capítulo encontramos lo que probablemente son las palabras más personales de este hombre registradas en la Biblia. Moisés fue un hombre que continuamente lo vemos orando al Señor, buscando el rostro de Dios. Y siempre que lo vemos orando, básicamente sus oraciones que están registradas en la Biblia, él está pidiendo por otros. Pero aquí, concretamente en este pasaje que tenemos delante, versículos 23 a 24, lo vemos orar intensamente por primera y única vez por sí mismo. Moisés está orando por sí mismo. En cierta manera, en estos versículos encontramos o nos introducimos en el interior del corazón de Moisés. Él había sido la persona que Dios había escogido para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo durante 40 años por el desierto hasta introducir a su pueblo en la tierra prometida. Pero debido a su pecado cometido en las aguas de Meriba, como nos recuerda Números capítulo 20, Moisés no iba a poder entrar él mismo en la tierra de Canaán, aunque lo deseaba profundamente, y así se lo hizo saber al Señor en estos versículos que tenemos por delante. Por eso él oraba al Señor, versículo 23, en aquel tiempo oré o supliqué encarecidamente al Señor y le dije, y a continuación vemos su oración, que en ella encontramos varios elementos, varios principios en cuanto a la oración que haríamos bien en recordar nosotros en esta mañana. Hay al menos 4 cosas que me gustaría señalar en cuanto a la oración. En primer lugar, qué importante es que nuestra oración, cuando la elevamos al Señor, esta siempre comience con la adoración. La adoración. Versículo 24. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como la tuya? Es interesante cómo Moisés en su oración
comienza reconociendo la grandeza y la mano poderosa de Dios, su poder. Esto lo habían visto de una manera particular en las victorias que habían obtenido con los reyes de Sehón y Og. Estas victorias eran una clara evidencia del poder de Dios. No había otro Dios como Él, ni en el cielo ni en la tierra. No es que Moisés estuviera diciendo con estas palabras que habían otros dioses, no, sino que está recordándole a sus hijos, a su pueblo, que ellos se iban a introducir en una tierra donde esos pueblos, los amorreos, tenían diferentes dioses, ¿verdad? Dioses de madera, de hierro, de piedra, dioses que tenían ojos pero no veían, dioses que tenían oídos pero no oían, bocas pero no hablaban. Por tanto, en su oración, Moisés comienza exaltando al único y grande y verdadero Dios. Comienza adorándole. Y qué bueno y necesario, hermanos y hermanas, que también tú y yo cuando comenzamos nuestras oraciones, cuando nos acercamos a Dios para hablar con Él, qué importante que también lo hagamos de esta manera, con adoración, con alabanza, reconociendo quién es Dios para nosotros, alabándole por lo que Él hace por nuestras vidas. Tristemente, muchas veces nuestras oraciones más bien son una lista de peticiones. Y por supuesto que tenemos que pedirle a Dios. Él quiere, como vamos a ver a continuación, que le pidamos. Pero qué importante, hermanos y hermanas, que antes de cualquier cosa que podamos pedirle a Dios, nuestras primeras palabras sean para reconocer quién es Él para nosotros. En cierta forma es esto lo que nos recuerda el Señor Jesús cuando Él presentó un modelo de oración, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñase a orar allí en Mateo capítulo 6. Y Jesús le dijo, vosotros cuando oréis diréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Habrá luego tiempo para pedir el pan nuestro de cada día, pero comienza esta oración, modelo, adorando al Padre. Él es mi Padre. Qué bueno que se lo pueda decir, que lo pueda reconocer. Qué bueno que podamos leer los Salmos. Los Salmos es un libro precioso para enseñarnos cómo comenzar nuestras oraciones. Cómo tenemos que dirigirnos a Dios. La oración comienza con la adoración. Así al menos lo hizo Moisés. En segundo lugar, la oración confirma lo que hay en el corazón. La oración de Moisés revela lo que nos apasiona realmente. Por eso le dijo al Señor, pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Moisés, como era evidente, después de 40 años llevando al pueblo por el desierto, quería ver y entrar en la tierra de Canaán, por supuesto, esa tierra que el Señor le había dado. Por eso le pide al Señor, como dice la Biblia de las Américas, permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra. Como dice la Nueva Versión Internacional, déjame pasar, Señor. Qué bueno y necesario es que le podamos expresar al Señor lo que nos apasiona, lo que deseamos, aquellas cosas que realmente nos motivan, presentarle nuestros proyectos, nuestros planes, deleitarnos en el Señor. Como luego, un poquito más adelante, también lo veremos en
en un hombre mayor que había estado con Moisés durante muchos años, Caleb, que a pesar de su edad le dice a Josué: oye, ¿te acuerdas que el Señor nos había hecho una promesa? Pues yo ahora quiero que me deje este monte. Dame este monte, dame este monte. Yo todavía, a pesar de mi edad, tengo las capacidades, si el Señor me lo permite, para seguir conquistando, para seguir recibiendo más y más del Señor. Dios quiere, como hemos dicho hace un momento, que le pidamos. Jesús dijo: pedid y se os dará. Una y otra vez la Escritura nos invita a que nos acerquemos al Señor, que derramemos nuestro corazón delante de Él, que compartamos nuestras inquietudes, nuestros deseos. Evidentemente, todo eso se llevará a cabo si esa es la voluntad del Señor, pero tiene que haber cosas que nos apasionen para su causa, para su gloria. Pase yo, te ruego, más allá del Jordán, te lo suplico. La oración confirma lo que hay en nuestro corazón. En tercer lugar, la oración tiene que conducirnos evidentemente a la obediencia. Versículo 26 dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, sino que me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Es evidente por la respuesta del Señor a Moisés que Moisés, había estado orando al Señor, insistiendo una y otra vez al Señor, pidiéndole lo mismo, que le dejara entrar en la tierra de Canaán. Pero a pesar de su conocimiento íntimo, porque él conocía al Señor, ahí está el versículo 24, a pesar de su reiterada insistencia: Señor, dame, te suplico que tú me dejes entrar. Moisés no pudo entrar. El Señor le tuvo que decir: basta ya, no me hables más de este asunto. Versículo 26. Lo cierto es que a Moisés el Señor no le permitió entrar en Canaán. Y hermanos y hermanas, aunque aquí la frase que aparece en versículo 26 dice: el Señor se ha enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, evidentemente con esta frase no se nos está diciendo que Moisés no entró en la tierra de Canaán porque él tuvo que pagar los platos rotos del pueblo. En cierta forma su castigo fue vicario. Él estaba sustituyendo al pueblo de Israel. No, eso no es lo que está diciendo el pasaje. Moisés no entró en la tierra de Canaán, no por los pecados del pueblo de Israel, sino no entró por sus propios pecados. Fue debido a su propia desobediencia que fue condenado y privado a entrar en la tierra prometida juntamente con aquella generación de israelitas que murió en el desierto durante estos últimos 40 años. Y esto ocurrió por la sencilla razón, como hemos dicho antes, de que Dios no hace distinción de personas. Dios no tiene favoritos. Esa es la realidad. El pasaje nos está recordando y enseñando la gravedad del pecado y que éste no puede ser tomado a la ligera. Dios es santo
Dios es santo y no puede tratar con liviandad el pecado. La decisión del Señor de no permitir que Moisés entrara en la tierra prometida iba a servir como una advertencia perpetua para todo el pueblo de Dios, y no solamente para los israelitas, sino también para nosotros en el día de hoy, una advertencia acerca de la santidad de Dios, que Dios se toma en serio el pecado, incluso pecados que tienen que ver con nuestro temperamento. Porque recordemos que Moisés no entró, sí, por lo que sucedió en las aguas de Meriba, cuando Dios le había dicho, háblale a la roca, y Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca. Y alguien dice, ay, pero no es esto muy fuerte, simplemente por ese solo acto, perdona, ese solo acto no. Cuando uno examina la vida de Moisés se da cuenta de que a pesar de que la Escritura dice que era un hombre manso, que no había en la tierra un hombre más manso que Moisés, sin embargo, a lo largo de su vida, vemos que él era un hombre que realmente tenía un carácter impetuoso, hasta el punto de que cuando realmente lo vemos como persona adulta, sobre los 40 años, un día él, queriendo ayudar a sus hermanos hebreos, un día decidió matar a una persona y luego incluso ocultar dicho asesinato. Dios se toma en serio la gravedad de nuestro pecado. Por eso la importancia de que cuando nos acercamos a Él en oración, lo hagamos con la actitud de obedecer lo que Él nos manda. Porque no obedecer al Señor trae consecuencias, trágicas consecuencias. Evidentemente, obedecerle también tiene sus consecuencias. Claro que sí. En cuarto y último lugar, este pasaje nos recuerda que la oración siempre considera la voluntad del Señor como lo mejor. Dice los últimos versículos, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Lo cierto es que este es un perfecto ejemplo de lo que es el amor de Dios y la ira de Dios. El Señor no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida, pero sí le permitió verla desde lejos. Por eso le dijo, mira, sube al monte, a cierto monte, y observa la tierra, pero la observarás desde lejos. Y al final del libro, este libro de Deuteronomio, vemos que fue precisamente lo que sucedió. Moisés pudo subir al monte y ver la tierra desde lejos, pero no pudo entrar. Moisés decidió someterse al criterio del Señor, aceptando su voluntad. No le quedaba más remedio, pero entendió que esa voluntad era la mejor opción para llevar a cabo la gran misión que el Señor había encomendado a su pueblo. Como hemos dicho al principio de estos versículos concretamente, lo primero que hace Moisés en esta oración es adorar a Dios, reconocer la grandeza, el poder de Dios. Esta era su principal preocupación, pero también, como es evidente en el resto del pasaje, su preocupación a continuación era la de agradar a Dios, la de llevar a cabo su voluntad. Evidentemente, a Moisés le hubiese gustado otras cosas.
pero él puso la voluntad de Dios a su propia voluntad. Evidentemente, él hubiese querido entrar en la tierra de Canaán, pero Dios le dijo que lo mejor para él era entrar en la tierra celestial. A veces Dios, por las razones que Él considera mejor para nosotros, no nos da lo que le pedimos. Y no es porque no nos ame, no es porque Él no desee lo mejor para nosotros, sino precisamente porque quiere darnos lo mejor, no nos da lo que nosotros le hemos pedido. Moisés quería entrar en Canaán, en la tierra de Canaán, y sin embargo entró en la tierra celestial. Porque para él lo importante es que se hiciera la voluntad del Señor. Por eso no tuvo ningún reparo en obedecer al Señor, instruir a Josué, animarlo, fortalecerlo, como nos dice el pasaje que hemos leído. Él iba a ser su sucesor. No vemos una actitud de envidia, de celos por parte de Moisés, todo lo contrario, todo lo contrario. Él se hace a un lado para dentro de poco desaparecer de la historia y dar paso al nuevo líder. Porque lo importante no somos las personas, sino lo importante es la obra de Dios, que ésta se lleve a cabo. Que realmente su voluntad sea lo que permanezca. Y no es esto, hermanos y hermanas, lo que también pidió el Señor Jesús precisamente cuando estuvo aquí en la tierra. Primeramente en esa oración modelo, cuando le dijo a sus discípulos que nosotros también oráramos pidiendo al Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero luego, justo antes de ser clavado en una cruz, en el huerto de Getsemaní, cuando en esa súplica al Padre le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga, oh Padre, tu voluntad. ¿Es así, hermanos y hermanas, como tú y yo nos dirigimos al Padre? Cuando nos dirigimos a Dios por medio de nuestras oraciones. ¿Deseamos realmente que Dios haga su voluntad en nuestra vida? ¿O por el contrario, lo pedimos, al menos esa es la teoría, pero cuando Dios hace otra cosa diferente, nos enfadamos, nos rebotamos? Señor, esto no es lo que yo te había pedido. Yo espero que en esta mañana este ejemplo en la vida de Moisés y también el ejemplo de las 2 tribus y media, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, haya servido para que tú y yo podamos aprender de ellos y quizás examinarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor necesitamos hacer algunos cambios en nuestra vida, quizás de manera individual, quizás como iglesia, poder recordar que como iglesia somos un cuerpo, que nos necesitamos unos a otros, que no vale aquello de, bueno, si yo no voy, si yo no hago esto, si yo no participo, no pasa nada. La iglesia puede funcionar muy bien sin mí. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Lo estuvimos viendo no hace mucho en el libro de Primera de Corintios. En el cuerpo hay muchos miembros, hay muchas funciones, y todas son importantes, útiles, necesarias. Y como en el cuerpo solo un miembro deje de funcionar, ya eso hace que el cuerpo pierda la salud. La salud.
tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo espiritual, la iglesia. Por eso la importancia que cada uno de nosotros tiene en el cuerpo, Y la importancia también, como hemos visto, de que nuestras oraciones contengan estos elementos que hemos visto en esta mañana. Sobre todo, el elemento de la súplica de que se haga realmente la voluntad de Dios en nosotros. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de los que la hemos escuchado en esta hora.